Bienvenidos a todos entonces a esta nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Álvaro Liendo de la Universidad de Talca, que nos va a hablar de la caracterización de variedades algebraicas por su grupo de simetrías. Buenas tardes, hola a todos. Qué circunstancias más extrañas volver a hablar en el Coloquio Las Palmeras. No recuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero fue hace bastante tiempo ya. Y si es que estuvieron ahí, fue un tema muy similar, pero no es el mismo, por si acaso, por si el título les hace pensar que la charla ya la vieron, no es exactamente lo mismo. Aunque el tema es muy similar, es más o menos lo más coloquial que he hecho en mi vida, y probablemente voy a seguir durante varios años dando la lata con la misma cantina cuando tenga que hablar de algo coloquial, porque en general, lamentablemente, lo que yo hago es súper técnico, entonces a poder entretener no es tan fácil. Entonces, como podrán ver acá, preparando mi charla, le puse que estábamos en Santiago, como se suele hacer, pero en realidad me sentí un poco mentiroso diciendo Santiago en realidad, porque yo estoy en Talca, estoy en mi casa, así que le puse que la charla ocurre en Santiago y en Talca. Bueno, independiente de chistes, no voy a tomar la hora. Ya. Aunque no recuerdo, Giancarlo no me dijo cuánto duraba, pero esta charla puede durar entre 40. ¿Cuánto dura? Una hora, como toda Una charla hora, normal. dura como 50 minutos. Dependiendo de qué tanto me estire. En general, con público presente, uno se estira harto porque habla harto y salta harto, pero como es mi primera charla online en la vida, así que a la que la hago yo, he hecho clases, pero no es lo mismo. Veremos qué sale y cómo sale. Entonces, la charla es un trabajo en conjunto con dos personas. Andri Regueta de Alemania, actualmente está en se me olvidó el nombre, pero estaba en Tübingen cuando hicimos este trabajo, sigue en Alemania, en otra universidad. Y Christian Urech, que está en Imperial College cuando hicimos el trabajo, pero ahora está en EPFL en Lausanne. Todos jóvenes, 10 años más jóvenes que yo, entonces están todavía terminando puestos, pasando a puesto permanente. Yo soy el único tatita del grupo. Bien, a ver. Me pilló la tecnología, espérense. Ahora sí, bien. Entonces bueno, no leí el título, perdón. O sea, el título se trata de caracterización de variedades algebraicas por su grupo de simetría. Entonces la pregunta es muy simple, es, si tenemos un objeto geométrico, ¿se podrá este objeto geométrico caracterizar, o sea, definir únicamente por su grupo de simetrías? Entonces, para empezar, y esto si es que me vieron la última vez que hablé en la Chile, ya lo vieron, pero lo vieron sin los monitos en Technicolor. Entonces, el primer ejemplo que nos podemos preguntar es qué pasa con los polígonos regulares. Pregunté objetos geométricos, si es que uno piensa objetos geométricos, va a pensar al tiro en los polígonos regulares, probablemente el objeto geométrico más simple en el que uno pueda pensar. Oye, Carlos, si se me va la señal o me dejo de escuchar o algo así, tú me avisas, me mandas un WhatsApp o cualquier cosa, porque es como raro, me siento que estoy hablando solo, digamos. Te aviso si te llegas a cortar, no te preocupes. Eso, si es que pasa algo, cualquier cosa sospechosa me dice. Me siento como que estoy hablando contra mi ventana. Bien. Entonces, el primer ejemplo que uno puede pensar son los polígonos regulares. Entonces, si tenemos un polígono regular, aquí dibujé un triángulo y un cuadrado, uno se puede preguntar cuál es su grupo de simetría. Los grupos de simetría obviamente depende de cómo lo decidamos, si decidimos que está dibujado en R2, o si permitimos que salga R3 y se mueva, etcétera, pero eso es una historia bastante conocida, digamos. Me imagino que cualquier persona que haya estudiado matemáticas a un nivel incluso más allá de colegio lo ha visto, una de las cosas más lindas que se puede hacer en geometría. Entonces decidí que el grupo de simetría es el grupo de simetrías de cuerpo rígido. Podría haber elegido otro, ¿no? Entonces, para mi triángulo es D6. ¿Sí? Es el grupo simétrico. De hecho, haciendo esta charla descubrí que los grupos simétricos, los grupos diedrales, no tienen un nombre estándar. El grupo diedral, que es el grupo de simetrías de un triángulo, lo conocía como D3, que es la forma en que Rubén Hidalgo, fue mi profesor de álgebra abstracta, los denota. Después, haciendo esta charla, descubrí que en realidad es más estándar llamarlo D6, por el orden, no 3 por el polígono
sobre el cual actúa. De nuevo, si para ustedes se llama D3, no pasa nada, lo llamarán D3. Y lo mismo, el grupo de simetrías de un cuadrado se llama D8, en mi mente se llamaba D4. D8 es el orden del grupo, tiene orden 4, tiene orden 8, D4 porque es el grupo de simetrías de un polígono regular de 4 lados. Entonces, si yo tengo en general un polígono de n lados, el grupo de simetrías de cuerpo rígido es D2n, y D2n o dn, dependiendo de cómo lo hayan denotado cuando aprendieron álgebra. De nuevo, 2n es el orden que tiene el grupo, y n es el cuerpo rígido del cual es el grupo de simetrías. Pero independiente de cuál de las dos formas lo llamen, el grupo de 2n, que yo denoté con ese nombre aquí, o de n si lo llaman con el otro nombre, tiene orden 2n. ¿Sí? Entonces, si yo les paso un polígono regular y se los tapo con la manito y les pregunto, oiga, ¿qué polígono es este? Yo les digo que su grupo de simetría es este, y les paso el grupo de simetría. Se los paso ahí en una cajita y les tapo el polígono. ¿Qué polígono estoy escondiendo? Y ustedes van a agarrar su cajita con su grupo, van a contar cuántos elementos hay en su cajita, van a contar que hay 16 elementos, y van a decir, tú estás escondiendo un octógono. ¿Sí? Porque con el número de elementos, en particular el grupo, pueden ver su número de elementos, y el número de elementos que tiene este grupo define cuál era el polígono que yo tenía en mi mano. Eso quiere decir que los polígonos regulares efectivamente sí están únicamente determinados por su grupo de simetría. Entonces, por lo menos para el objeto geométrico más simple que uno pueda imaginarse, el primer objeto en el que uno pensaría probablemente cuando habla de geometría, la pregunta original: ¿está un objeto geométrico únicamente determinado por su grupo de simetría? Una vez que decidimos que las simetrías son las simetrías de cuerpo rígido y que los objetos geométricos con los que vamos a trabajar son polígonos regulares, la pregunta tiene una respuesta afirmativa. Los polígonos regulares efectivamente sí están únicamente determinados por su grupo de simetría. Como les dije, si me pasan el grupo de simetría de un polígono regular, basta que cuente cuántos elementos tiene su grupo, y la mitad de la cantidad de elementos que tiene es exactamente el número de lados de mi polígono. Obviamente, cualquier matemático adepto a las generalizaciones, después de hacer eso, va a decir, pero bueno, si funciona para los polígonos, ¿qué pasará para los polítopos? Subimos de dimensión, de los gustos más apetecidos por los matemáticos es, si algo funciona, ver qué pasa en la dimensión siguiente. Entonces, para polítopos regulares la cosa es un poco distinta de partida porque tenemos menos, ¿no es cierto? Los polítopos regulares son, de nuevo, probablemente lo han visto todos en alguna parte en el curso de... Aquí se empieza a ser un poco más impreciso en qué curso, no sé si tuvieron tiempo en álgebra, quizás en un curso de matemáticas discretas, a lo mejor tuvieron un curso de geometría específicamente, tuvieron la suerte de tenerlo. O sea, tuvieron la suerte de tenerlo con Ricardo Baeza, a propósito que estamos en Las Palmeras. Le encanta andar haciendo sólidos platónicos por la vida. Pero bueno, siguiente objeto geométrico muy conocido, entonces nos preguntaremos, la misma pregunta. Si yo les digo, aquí está el grupo de simetría de un polítopo regular, son 5, son menos esta vez, debería ser más fácil. A propósito de los polítopos, tienen nombre, ¿no? O sea, yo no soy muy bueno para esto, pero aquí son el tetraedro o pirámide, aquí tenemos el cubo, octaedro, y aquí es donde me empiezo a confundir. Este es el icosaedro, y este es este es el dodecaedro, y este es el icosaedro. Entonces, si yo les digo, aquí tengo escondido el grupo de automorfismos de un polítopo regular, me podrán decir cuál es el polítopo en cuestión. Bueno, en esta transparencia, este es un pedacito de un libro de Kepler que me robé de Wikipedia, no del libro de Kepler directamente, en el cual los polítopos están dibujados de una forma bien especial. No, si ustedes ven en mi transparencia anterior, los polítopos están como medios alineados. Ahí tenemos... perdón, me pilló la tecnología nuevamente. Tenemos aquí uno solito, aquí dibujé dos juntos y aquí dibujé dos juntos. Me imagino que cuando los vieron dibujados así, todos se dijeron, ah, sí, porque en realidad son cada uno dibujado con su dual. Entonces el cubo tiene dibujado justo abajo un octaedro, y en este mono, icosaedro tiene dibujado adentro un dodecaedro.
Y el famoso tetraedro tiene adentro un tetraedro, eso no es por casualidad, si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, se lo recuerdo en este momento. Si ustedes toman cualquier polítopo regular, ¿sí? Por ejemplo, en mi ejemplo aquí está un cubo, y dibujan en cada cara, buscan la mitad de la cara, como son polítopos regulares, sus caras son todos polígonos regulares. ¿Sí? Y si ustedes buscan la mitad de un polígono regular, la mitad que sea que busquen, van a encontrar la misma. ¿Sí? O sea, hay varias formas de definir la mitad, centro de gravedad, no sé cuál otra, pero si el polítopo es regular, sea cual sea la mitad que busquen, van a encontrar la misma. Así que buscan esa mitad y dibujan un puntito. Entonces en este caso está dibujado como esas cruces que yo acabo de encircular en rojo. Y después que tienen esos puntos que representan, cada punto representa la mitad o el punto medio de cada una de las caras de su polítopo, lo que toman es tomar la envolvente convexa. Eso quiere decir el cuerpo sólido más chico, convexo, que contiene esos puntos. En este caso los puntos son 6. ¿Sí? Me falta uno en el dibujo. De hecho, perdón. Si se ve la crucecita, ahí está el sexto. ¿Sí? Entonces toman el cuerpo sólido más pequeño que contiene esos 6 puntos. Evidentemente, su cuerpo sólido está más o menos obligado a tener este lado, este lado, este lado, este lado, este lado, este lado, porque son los que unen los vértices. Y una vez que tiene todos esos lados, tiene que tener el octaedro completo que está dentro. ¿Sí? Entonces, de esta forma, concluimos que el polítopo dual definido de esta forma, del cubo, es el octaedro. Y ahora me creerán muy fácilmente. De hecho, lo podemos, yo normalmente cuando es en pizarra, pero no sé qué tan bien mira a funcionar acá, veamos. Si buscamos el punto medio de esta, ahora lo que quiero hacer es buscar el dual de la pirámide que dibujé aquí. Entonces dibujé el punto medio de las 4 caras que están al frente y ustedes ya ven que me sale un cuadradito. Si yo dibujo los puntos medios de las 4 caras que se ven un poco por atrás, se imaginarán que me va a salir otro cuadrado. Bueno, y el dual, de ahí el nombre dual, el dual del tetraedro que tengo dibujado, no, del octaedro que tengo dibujado ahí, es otra vez un cubo, esta vez más chiquitito. Entonces no quedó tan mal. Me creerán entonces que si yo tengo una simetría de cuerpo sólido del cubo que tengo al exterior, bueno, esta simetría de cuerpo sólido va a mover las caras, ¿sí? Y al mover las caras va a mover los puntos medios de las caras. Y al mover los puntos medios de las caras va a mover el octaedro que está dentro. Entonces cualquier simetría del cubo induce una simetría en el octaedro. Obviamente la única forma de que la simetría que induzca sea la simetría trivial es que deje en el cubo, en el octaedro, es que deje fijos todos los puntos medios de las caras, pero si dejas fijo todos los puntos medios de las caras, dejas fijas todas las caras, en particular en la identidad. Entonces esto genera una representación fiel del grupo de simetrías del cubo en el del octaedro, y como vimos que en las simetrías del octaedro, y como vimos que el dual del octaedro del medio es de nuevo el cubo, obtenemos que el grupo de simetrías del cubo está contenido en el del octaedro, y el grupo de simetrías del octaedro está contenido en el del cubo. En particular, eran todos iguales. Entonces, si yo tengo polítopos regulares esta vez, el grupo de simetrías de un polítopo y su dual resulta ser el mismo. Entonces, esta vez, los polítopos regulares no están únicamente determinados por su grupo de simetría, lamentablemente. Entonces, esta vez mi pregunta original, si un objeto geométrico está únicamente determinado por su grupo de simetría, tiene una respuesta negativa, a pesar que para polígonos tenía una respuesta positiva. Si ustedes se preguntan por qué la respuesta es negativa para polítopos y positiva para polígonos, es muy simple. Si es que podemos hacer exactamente lo mismo, podemos calcular el dual de un polígono. Tomamos cada cara, dibujamos su punto medio, y tomamos la envolvente convexa de esos 3 puntos. Y se podrán dar cuenta que si yo tomo el dual de un cuadrado, me sale un cuadrado. Si yo tomo el dual de un triángulo, me sale un triángulo. Efectivamente, esto no es casualidad. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de vértices y cantidad de caras de un polígono regular es siempre la misma, de caras de dimensión maximal.
¿sí? Entonces, el polígono dual me va a dar siempre un polígono similar al polígono con el que comencé. Entonces, no tenemos el problema que nos pasa en los polítopos. Bien, entonces esto es perdón, se me olvidó borrarla. Una motivación geométrica para nuestro problema. Déjenme vamos más adentro en la geometría, ¿sí? Entonces como dije, mi primer ejemplo fueron los polígonos, la cosa más simple posible, el primer ejemplo geométrico que uno podría imaginar, después polítopos, siguiente ejemplo geométrico que uno podría preguntarse. Y ahora, bueno, me pego un salto cuántico y paso a variedades diferenciales. ¿Sí? Entonces, si yo tomo dos variedades diferenciales que son dimensión finita sin frontera y paracompactas en las condiciones usuales que en mi mente se llamaría solo una variedad, eso, ¿sí? Las condiciones usuales para pedir que algo sea variedad. Como es un teorema lo copié textual del paper de caballero polaco de nombre impronunciable, Filip. No voy a intentarlo. Cada vez que intento nombrarlo, soy pésimo para los apellidos polacos. Entonces, si tenemos dos variedades diferenciables de tipo CK, podemos hacer siempre C infinito, K puede ser entre 1 e infinito, puede ser lo que quiera, ¿sí? Y tenemos un isomorfismo entre sus grupos de difeomorfismo. Entonces tomamos dos variedades a priori. Aquí tenemos una variedad, aquí tenemos una variedad y aquí tenemos otra variedad. Entonces estas dos variedades tienen sus grupos de difeomorfismo. A un lado tenemos el dif de n y al otro lado tenemos el dif de m. Pero no tienen nada que decirse entre ellos, son simplemente variedades que andan rebotando por el mundo. Y establecemos que existe un isomorfismo como grupo, o sea, un isomorfismo abstracto. Dif m y dif n son grupos, ¿sí? Entonces, como grupos, y sin tomar en cuenta ninguna estructura geométrica, ellos podrían ser isomorfos. Entonces, si suponemos que tenemos dos variedades cuyos grupos de difeomorfismo son isomorfos como grupos abstractos, sin tener en cuenta para nada, en lo más mínimo, la geometría de los objetos, en realidad el teorema de este caballero del señor Philippe, dice que en realidad mi isomorfismo de grupos puramente abstracto en realidad provenía de un difeomorfismo. ¿Sí? Obviamente, si yo tengo un difeomorfismo entre dos variedades diferenciales, eso me va a inducir un isomorfismo entre los grupos de difeomorfismo de cada una de ellas, simplemente por conjugación. ¿Sí? Pero el teorema del señor Filip Polaco dice el inverso. Si es que yo tengo isomorfismo entre los grupos de forma abstracta, en realidad el isomorfismo no era puramente abstracto, tenía que provenir de un objeto geométrico, de un difeomorfismo entre las variedades de base. En particular, las variedades diferenciables están únicamente determinadas por su grupo de simetría, de hecho, aún más fuerte. Es mucho más fuerte que eso, porque dice que no solo están determinadas, sino que cualquier isomorfismo entre grupos de difeomorfismos de variedades diferenciales en realidad proviene de un difeomorfismo entre ellas. Entonces, el teorema de geometría diferencial ultra fuerte, que de nuevo generaliza la misma pregunta anterior. Si yo tengo un objeto geométrico, ¿podré o no podré determinar únicamente mi objeto geométrico a partir de su grupo de simetría? Entonces, en este caso, obviamente, el grupo de simetría es natural para una variedad diferenciable, su grupo de difeomorfismos. Álvaro, ¿Sí? ¿y esto funciona también con morfismos normales? ¿No con isomorfismo? Con endomorfismo, con Suponte un morfismo inyectivo entre dif m y dif n. endomorfismos de M a M. ¿Cómo? ¿Como endomorfismos de M a M? No, un morfismo entre dif m y dif n, que no sea un isomorfismo. Ah, que proviene de morfismos. ¿Ah? Probablemente no. Pero no lo sabría decir, no es... Hola.
Hola, sí. Hola Álvaro. Oye, sí, eso es algo nuevo que se sabe hace un poquito de años. Los únicos homomorfismos son isomorfismos. Es Cristóbal Rivas, ¿no es cierto? Ahí uno me aparece el nombre. Sí, sí. Pero, hola, loco. Ay, Hola. así que es verdad, mira, yo investigué alrededor de este teorema cuando lo quise saber, pero me interesaría saber la referencia después, Cristóbal. Sí, esa fue una pregunta que estuvo abierta harto tiempo y se contestó hace poco Sebastián Hurtado, en su, creo que trabajo de tesis. Mish. Nicolás, gracias por la fantástica pregunta. Cristóbal, gracias por la fantástica respuesta. Espérate, no entendí, Cristóbal. Entonces tú decís que solamente existen, que los morfismos entre diff-M y diff-N son isomorfismos. Creo que esa es la respuesta, sí. ¿Cómo morfismos entre diff-M y diff-N son isomorfismos? Que no sean triviales. Provienen de un morfismo entre las variedades diferenciales. Claro que sí. Un homomorfismo no trivial es necesariamente un isomorfismo. Creo que esa es la conclusión. Ah, chuta. Y eso sí que es fuerte, ¿eh? Sí. Sí, por eso estuvo abierto harto más. Ah, chuta. Bueno, mándanos la referencia. Bueno, a propósito, independiente del resultado final de exactamente cuál es el resultado, lo que esta transparencia quiere mostrar, y de hecho la discusión es aún mucho mejor, que la estructura geométrica de objetos geométricos es tan fuerte que a pesar que uno se intente olvidar de la estructura geométrica puede seguir ahí. ¿Sí? Como en este caso, si llegamos a tener un isomorfismo entre los grupos simplemente como grupos, en realidad no era un isomorfismo simplemente como grupo, tenía que venir escondida la estructura geométrica alrededor. Entonces, lo mismo de lo que decía Cristóbal recién, aparentemente el resultado es tan fuerte que si tenemos morfismo simplemente, si tenemos homomorfismo entre los grupos, tiene que ser inmediatamente isomorfismo y provenir de la estructura geométrica. Es como decir que en geometría, la geometría mete su cola igual. Aunque no la inviten, ella viene igual. Si el objeto proviene de alguna parte geométrica, se trae a sí mismo igual. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Ustedes comprenderán, la pregunta no era para mí, la respondió Cristóbal, porque yo no soy geómetra, o sea, yo soy de geometría algebraica, no de geometría diferencial. ¿Sí? Y yo no sé. Y entonces la motivación mía para estudiar este problema es el contexto de la geometría algebraica. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es un objeto geométrico únicamente determinado por su grupo de simetría? Y ahora quiero responderla, pero para geometría algebraica. Espero no ser el loco, pero veo varias personas que no son de geometría algebraica, en realidad no tan varios, pero se pueden dormir un rato. Si, en realidad nombres que no conozco, no. Cristóbal no es de geometría algebraica, pero debería saber. Bueno, hacemos rápidamente sobre esta parte. Como es coloquio, más o menos debería ser relativamente autocontenido, entonces esto es una introducción en una transparencia a geometría algebraica sin introducir nada. Entonces, una variedad algebraica que es el conjunto de ceros de un polinomio en Cn. Cn son el cuerpo de los números complejos a la n. ¿Sí? ¿Y por qué usamos números complejos? Porque nos encantaría que el cuerpo base sea algebraicamente cerrado, y eso es para que hayan suficientes puntos y para que nuestra interacción entre la geometría y el álgebra se represente relativamente bien mirando el objeto geométrico, que son el conjunto de puntos en los cuales se anula un polinomio. Entonces, un ejemplo que siempre me equivoco, pero cuando es en pizarra no queda grabado y nadie se da cuenta. Entonces, si tenemos el polinomio de x cuadrado menos y al cubo, bueno, tuve que pensar para no equivocarme, ¿eh? El conjunto de ceros esta vez es relativamente, debería ser esto porque esto es función. Siempre lo dibujo al revés este monómero, pero creo que esta vez lo pensé y lo hice bien. Ahí. Si este es el eje X y este es el eje Y, cuando me dicen suelo arreglarlo cambiando los ejes. Si este es el eje X y este es el eje Y, el conjunto de ceros de ese polinomio debería ser más o menos ese monito que hice ahí. Entonces de ahí tenemos un ejemplo de una variedad algebraica. La curva azul es efectivamente el conjunto de puntos en C2, que es ceros, corresponde a los ceros de x cuadrado menos y cubo igual a 0. Si quisiéramos objetos compactos, es otra de las razones por las que nos gusta trabajar sobre un cuerpo de base algebraicamente cerrado. El teorema fundamental del álgebra nos dice que a menos que nuestra variedad sea trivial,
eso quiere decir un conjunto de puntos simplemente, el objeto que obtengo nunca va a ser compacto, ¿no? Porque siempre, cuán lejos yo me vaya, o sea, para ser compacto en CN hay que ser cerrado y acotado, y cuán lejos yo me vaya, yo fijo todas menos una variable, y como voy a obtener un polinomio no trivial, va a haber alguna raíz, entonces voy a encontrar puntos en cualquier punto tan lejos del origen como quiera, por lo cual mi objeto no puede ser compacto. Una variedad algebraica dentro de CN no puede ser compacta a menos que sea un conjunto de puntos, y como para la geometría siempre es muy bueno tener objetos compactos, por muchas razones. Si quisiéramos tomarlos compactos hay que tomarlos en otro lugar, hay que tomarlos en el espacio proyectivo, que está definido por acá. Entonces el espacio proyectivo no es nada más que tomar lo mismo que antes, Cn, pero ahora le ponemos n más 1 porque vamos a perder una dimensión al hacer este cociente que viene después. Tomamos Cn más 1, le quitamos el origen y después identificamos puntos. Si dos puntos están relacionados, sí, solo sí, uno es un múltiplo del otro. Que el punto completo, el vector de un punto, se puede obtener como el otro punto multiplicado por algún número complejo, que aquí no le puse esa estrella, pero podemos poner esa estrella si es que lambda vale 0, evidentemente que x1 igual a 0, lo cual es imposible porque el 0 ya lo excluye. Pero en la definición usual se define de esa forma. Sin embargo, en este caso los polinomios ya no tienen sentido porque al haber hecho esta relación, si yo tomo un polinomio, el polinomio no está únicamente determinado en la clase, pero si yo tomo polinomios homogéneos, eso quiere decir que el grado total de cada uno de los monomios que lo componen es el mismo, en este ejemplo 3. Si yo tomo polinomios homogéneos, en este caso, que el hecho de que un polinomio valga 0 o no valga 0 sí tiene sentido, porque al multiplicar por lambda cada uno me va a salir en este caso lambda cubo afuera. Como lambda no puede ser 0, lo que dije aquí arriba, el lambda se elimina y tienen que eliminarse las coordenadas. O sea, el punto ser o no ser 0 para un polinomio homogéneo sí tiene sentido dentro de este espacio proyectivo. No voy a detenerme más porque mi interés principal son las variedades afines, que tienen la maravilla que se pueden definir simplemente como ceros de polinomios en C a la n. Y en caso que haya geómetras de verdad, geómetras algebraicos de verdad en el público, que sé que los hay, obviamente esta es una noción muy simple, muy corta, muy rápida, muy para coloquio. Hay mucho más, pueden elegir la versión que les interese. De hecho, hay una partecita, si yo tuviera 20 minutos de más, me habría detenido un poco más, porque hay un poco más que el conjunto de puntos para hacer sentido de la geometría. Necesitamos un poco la estructura geométrica que arrastra y que mantiene toda la estructura algebraica sobre sí misma. Sería la estructura de variedad abstracta, que no la voy a dar. Y de ahí para adelante uno puede seguir creciendo y enloqueciéndose hasta donde quiera, esquemas, son campos, y puede seguir hasta el infinito y más allá. Pero para las nociones que quiero mostrar hoy, como les decía, en sentido muy coloquio, debería ser suficiente con esta pequeña definición de variedad. Entonces necesitamos saber cuáles van a ser nuestras simetrías. Evidentemente, una simetría es un morfismo que va de X a X, que tiene inversa morfismo, ¿sí? Como en lo que sea, digamos. Morfismo, si no son del lado medio álgebra, morfismo es el conjunto de funciones que nos gustan de un objeto a otro, ¿sí? Las que decidimos que son las nuestras. Entonces, entre grupos los morfismos son los que llamamos homomorfismos. Entre variedades diferenciales los morfismos son los que llamamos difiomorfismos, etc. Variedades de funciones regulares. Entonces, en geometría algebraica tengo que explicarle o tenemos que definir cuáles son los morfismos, y en realidad en este caso hay dos opciones, por eso tenemos que hablar del tema, no hay una decisión totalmente canónica. Entonces, como nuestro objeto en sí está definido como objetos definidos por ceros de funciones polinomiales, tiene mucho sentido decir que un morfismo, o sea, una función o flecha que nos va a gustar entre uno de mis objetos geométricos y otro de mis objetos geométricos son aquellos dados por funciones polinomiales. Entonces aquí tenemos un ejemplo totalmente al azar. Si yo tomo como variedad X
C2. C2 efectivamente es una variedad algebraica, afín de hecho, porque es el conjunto de ceros del polinomio 0. ¿Sí? Si yo tomo, recuerden que mi definición era el conjunto de ceros de una función de un cierto número de funciones polinomiales. Yo puedo tomar la función, puedo tomar ninguna función polinomial si quiero, o si quiero tener al menos una, puedo tomar la función polinomial 0. Y el conjunto de ceros de la función polinomial 0 es todo C2. Y aquí me inventé una función dada por morfismos más o menos cualquiera. Entonces la primera coordenada va a x cuadrado y menos x, y la segunda coordenada va a x menos y cubo. Bien. Entonces eso es más o menos la idea más simple que se nos podría ocurrir de morfismo, y probablemente debería ser la definición. Pero resulta que es muy restrictivo, y hacer geometría, al final, de hecho, va a ser la que más me va a interesar a mí. Pero en general esta noción de morfismo es muy restrictiva, es muy difícil que haya morfismo entre dos variedades, es muy difícil que dos variedades sean isomorfas con esta noción de morfismo, y entonces uno querría poder hablar de morfismos un poco más flexibles, que nos permitan clasificar o que nos permitan movernos un poquito más. Entonces para ello, lo que podemos definir es definir otro tipo de morfismos que se llaman los morfismos racionales. Entonces un morfismo racional es un morfismo regular entre dos variedades, pero que está definida solamente en un abierto. Entonces, si ustedes son de geometría, ¿no? De geometría de verdad, geometría diferencial o algo así, me van a decir de qué sirve, de qué sirve que haya morfismos en un abierto si los abiertos son chiquititos. Bueno, aquí entre paréntesis está definida la topología. Las variedades algebraicas, como dije, no estoy definiendo completamente su estructura. Hay una parte todavía que arrastra la estructura algebraica que las define, y esa estructura parte por tener una topología en el objeto, y sobre cada abierto de esa topología tenemos un anillo. Esa topología en cuestión no es la topología euclidiana usual, que se hereda de C2, es una topología mucho más rara. Y en esta topología en particular los abiertos son muy grandes. Entonces, tener un morfismo regular definido en un abierto, en realidad, no es tanto una locura, porque los abiertos dentro de las variedades son muy grandes. En particular, si la variedad es irreducible, todos los abiertos son densos. No digo lo que es irreducible. Pero si la variedad es de lo más lindo, digamos, de lo más razonable, que se suele tomar como definición, no quiero detenerme en esos detalles, cualquier abierto en particular es denso en el objeto. Entonces, en realidad, los abiertos son todos más o menos grandes. Y aquí tengo un ejemplo que de nuevo no se ve muy ejemplificador, pero lo pensaba explicar, pero me lo voy a saltar, no tiene mucha relevancia. Como yo pedí que se viera como un objeto polinomial en un abierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no se ve muy polinomial. Pero yo lo que quería era explicar la cocina, cómo volverlo polinomial, pero no me voy a detener en este momento, porque ya ha avanzado bastante el tiempo para llegar un poquito más adelante en la historia. Pero lo que sí quiero remarcar es que si tomamos de C2 a C2, esta flecha está mal, esta flecha debe haber sido así. Debe haber sido, déjenme, esta flecha debe haber sido una flecha punteada, así. Déjenme dibujarla bien. Porque los morfismos racionales se denotan con flechas punteadas para no confundirlos con los morfismos regulares. Entonces, un morfismo racional entre C2 y C2, por ejemplo, es x, y va en x dividido por y, y dividido por x. Como les dije, con cierta cocina yo puedo volver esta descripción que hay acá, dada explícitamente por polinomios, y la aplicación está definida, si ustedes se dan cuenta, para cualquier x e y que no sean ninguno de ellos dos ceros. Si alguno de ellos se hace cero, estamos caput, porque estaríamos dividiendo por cero ya sea en la primera coordenada o en la segunda coordenada. Entonces eso es un morfismo racional. Son morfismos que no están definidos en todo el objeto, pero están definidos en un abierto, pero como les dije, nuestros abiertos son muy grandes, entonces no es tan poca información estar definido en un abierto. Entonces, teniendo estos dos tipos de morfismos, en geometría algebraica tenemos dos opciones de lo que llamamos una simetría, lo que podemos llamar simetría. Podemos elegir que las simetrías son
aquellas dadas por los morfismos de la primera forma que les di. Obviamente, siempre una simetría va a ser un morfismo que admite una inversa y cuya inversa es también morfismo. Simplemente tenemos que definir qué significa morfismo. Entonces, si ocupamos los morfismos regulares, obtenemos el grupo de automorfismos regulares, que se denota usualmente por autx, y como un ejemplo, si tenemos automorfismos de C2 en C2, por ejemplo, esta aplicación polinomial es efectivamente un automorfismo. Si no me creen, para que me crean basta que yo les exhiba una inversa, ¿no? Y la inversa de esa aplicación es bastante fácil. Oh. Es exactamente la misma con signo menos en el polinomio. Y P de X es cualquier polinomio en la variable X. Entonces, en particular, ahí tienen ya, antes de empezar, tienen un chingo de automorfismos de C2 en C2. Bien. Y la otra opción es definir como morfismos los automorfismos birracionales. Y aquí tenemos como ejemplo, aquí sí que está bien puesta la flecha, ¿sí? La flecha punteada. De nuevo un ejemplo de C2 en C2. Tomamos x, y y lo llevamos en 1 dividido por y, 1 dividido por x. Efectivamente, de nuevo es un automorfismo birracional. No les voy a mostrar la inversa es el mismo. Y si lo componen él con el mismo, se dan vuelta las coordenadas y se hace 1 dividido por ella, así que les queda x, y de vuelta. Y obviamente un automorfismo birracional está contenido dentro de los automorfismos, porque si yo les digo que el automorfismo basta que esté definido en un abierto, puede estar definido en el abierto toda la variedad. Entonces cualquier automorfismo es, sin lugar a dudas, cualquier automorfismo regular es sin lugar a dudas un automorfismo birracional de mi variedad algebraica, sea cual sea mi variedad algebraica. Bien. Y ahora que tenemos más o menos definido todos los objetos en cuestión, de los que queremos hablar, déjenme pasar a hablar de generalidades sobre estos grupos. Entonces ahí arriba dice que a veces estos grupos son unas monstruosidades. Entonces, el primer ejemplo que tengo aquí es BIR-PN, es el grupo de automorfismos birracionales de PN. Como basta estar definido en un abierto, también es el grupo de automorfismos birracionales de CN, ¿sí? Porque evidentemente si basta estar definido en un abierto y yo paso un abierto, CN es un abierto dentro del espacio proyectivo. Entonces el grupo de automorfismos birracionales no va a cambiar. Esto se conoce como el grupo de Cremona. No sé si estoy totalmente seguro que han escuchado hablar de él alguna vez en la vida, es ultra famoso. El señor Cremona y su grupo hacen conferencias enteras para este grupo. El grupo en general es una monstruosidad, no estamos ni remotamente cerca de entender gran cosa sobre él. Y como les dije, toda la geometría algebraica se trata naturalmente de interacción entre geometría y álgebra, entonces casi todos los conceptos de los cuales voy hablando tienen su símil algebraico. Yo me he ido claramente por el lado de geometría en la charla porque creo que se vende mejor, digamos, que se pasa mejor la explicación, pero si ustedes son más algebraicos, el grupo de Cremona lo pueden conocer como el grupo de automorfismos de el cuerpo C de x1 hasta xn sobre C. Entonces, naturalmente, este es el mismo objeto visto desde el punto de vista geométrico. Entonces, este grupo es tan una monstruosidad que ni siquiera el grupo de automorfismos birracionales de P2, es decir, el grupo de Cremona de dimensión 2, es muy bien conocido. De hecho, de él ni siquiera se conoce un conjunto de generadores razonables, y es un objeto de estudio muy fuerte en general en geometría algebraica. Por otro lado, ahora si queremos hablar de automorfismos regulares, el grupo de automorfismos regulares de los espacios proyectivos sí es bien conocido. De hecho, cuando el objeto es compacto, es bastante más fácil estudiar su grupo de automorfismos. El grupo, más o menos, si es que no basta con ser compacto, pero si la variedad es proyectiva, eso quiere decir si es una subvariedad del espacio proyectivo, que no es lo mismo ser compacta.
Hay algunas variedades compactas que no son proyectivas, es otra de las malas suertes de la geometría algebraica, pero si fuera proyectiva, su grupo de automorfismos es más o menos un grupo algebraico extendido por posiblemente algún grupo discreto. Entonces es un grupo más o menos controlable. Pero por otro lado, si tomamos variedades afines, por ejemplo, el grupo de automorfismos del espacio afín de Cn, que si prefieren álgebra, en realidad ahora es el grupo de automorfismos del álgebra generada sobre el cuerpo de los complejos en las variables x1 hasta xn sobre el cuerpo de los números complejos. Esta es otra monstruosidad, es un grupo totalmente misterioso y desconocido, de hecho a veces se conoce como el grupo de Cremona afín. Sin embargo, es un poquito menos monstruoso, porque el grupo de automorfismos del plano afín, o sea, de C2, ese sí es bastante conocido, se conoce un teorema de estructura, la forma en que se construye, y se conocen grupos de generadores bastante razonables. De C3 para arriba es una monstruosidad y es un problema totalmente salvaje tratar de clasificar o de hacer algo lejos de alguna posibilidad de llegar al resultado. Entonces, como decía, C3 para arriba es una locura. Se me olvidó borrarla. Bien, entonces déjenme dar algunos resultados sobre qué podemos hacer en geometría algebraica, primero la parte relativamente genérica. Entonces, lo primero que uno se pregunta, como les dije, compacto siempre es más fácil, así que preguntémonos por variedades algebraicas compactas, lisas, que no definí lo que era ser o no ser liso, pero no voy a entrar en muchos detalles. En el caso de variedades compactas lisas, el grupo de automorfismos regulares y birracionales es el mismo, así que preguntarse por uno o por el otro no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y hay un teorema de Hurwitz que dice que si la curva tiene género, que género es una curva, comprenderán que una curva algebraica, como es sobre los números complejos, es una superficie. Y si es compacta, en realidad es una superficie que es más o menos así. ¿Se acuerdan la clasificación de superficies reales compactas? Una curva algebraica. El conjunto de puntos tiene que ser una superficie como variedad diferenciable, el objeto geométrico sobre el cual está soportado. Tiene que ser una superficie real, y esa tenía una cosa llamada el género. Género es el número de hoyitos, en este caso mi ejemplo tiene género 2. Si el género es 2 o más, entonces en este caso el grupo de automorfismos está acotado por un cierto número, no importa cuál sea el número, pero es un número, y como curvas de cada género hay infinitas, y grupos de orden 84 por G-1 hay una cantidad finita, concluimos que las curvas algebraicas no pueden ser únicamente determinadas por su grupo de simetría. Entonces mi pregunta original sobre el grupo de simetrías tiene una respuesta simplemente negativa, nada que hacer al respecto. Este teorema de Hurwitz fue generalizado hace no mucho por Hakon, McKernan y Chu, hace no mucho, como el 2004 creo que era, ¿no? Lamentablemente no noté las fechas, pero de hecho hay gente bastante más competente que yo para saber de cuánto es por ahí, si es que alguien sabe. Está ahí abajo, están abajo en la lista. Si tenemos un entero positivo n, entonces para cualquier variedad proyectiva n-dimensional de tipo general, ser de tipo general es ser casi cualquiera. ¿Sí? Tipo general, de nuevo, es otra de las 1000 cosas que no voy a definir, pero en general, ser tipo general es lo que uno se imagina, es tipo general. O sea, si yo agarro una cualquiera al azar, va a ser de tipo general, porque no va a ser especial. ¿Sí? La gran mayoría de las variedades son de tipo general, y si tenemos una variedad de tipo general, entonces el orden del grupo de automorfismos birracionales de nuevo está acotada por una constante, que en nuestro caso anterior era 84, si la constante está aquí, solo depende de n, y un número. El volumen de x con respecto al canónico, eso de nuevo es algo que no voy a definir, pero es un número. ¿Sí? Entonces ocurre lo mismo que antes, donde el género se puede reemplazar por el volumen de x con respecto al canónico, del canónico de x. El número de variedades de tipo general para volumen fijo es infinita, y la cantidad de grupos posibles que podría ser su grupo de automorfismo es finita, por lo cual las variedades algebraicas en general tampoco pueden ser únicamente determinadas por su grupo de simetría. Entonces en realidad
a altura uno se empieza a preguntar por qué les conté esta historia, ¿no? Porque no, como que no llegamos a ninguna respuesta positiva, pero déjenme sacar esta transparencia completa para poder darles una respuesta afirmativa. Una de las grandes motivaciones de este trabajo es este teorema de Serge Cantat, que es director de tesis de Christian Urecht, uno de mis coautores. Él demostró en 2006. Nótense, a mí me encanta mostrar esta transparencia porque ya es impresionante que requiere una demostración. Requirió un paper largo, importante y complicado para demostrar simplemente que si yo tengo el grupo de automorfismos birracionales de Pn y tengo el grupo de automorfismos birracionales de Pm, o sea, es decir, tengo el grupo de Cremona de dimensión n y el grupo de Cremona de dimensión m y son isomorfos, entonces m era igual a n. O sea, ni siquiera, hasta antes de esto, ni siquiera sabíamos si el grupo de Cremona de dimensión 3 y el grupo de Cremona de dimensión 5, obviamente como objeto algebraico, como objeto actuando en el espacio proyectivo P3 y P5, son distintos, pero quizás como grupos abstractos eran isomorfos. Recién desde el 2006 sabemos que en realidad no son isomorfos, en realidad si yo tengo un isomorfismo entre dos grupos de Cremona es porque eran el mismo grupo de Cremona a priori. Y como corolario de este teorema, Serge demuestra que si tenemos una variedad n-dimensional, importante aquí que dice n-dimensional, y tenemos un isomorfismo de grupos abstractos entre el grupo de automorfismos birracionales de X y el grupo de automorfismos birracionales de Pn, el grupo de Cremona, entonces X tiene que ser racional. Ser racional quiere decir ser isomorfo. Ser racional quiere decir ser isomorfa birracionalmente a Pn. Eso quiere decir que hay un morfismo racional cuya inversa es racional entre X y P. Entonces este teorema dice que en realidad las variedades racionales, variedades que son birracionales a Pn, si están únicamente determinadas, módulo equivalencia birracional, lo que dije arriba, entre las variedades n-dimensionales por su grupo de automorfismo. Entonces en realidad aquí hay una respuesta afirmativa para el caso de automorfismos birracionales, en el caso más simétrico posible, en el caso que tenemos una variedad racional. Bien. Entonces ahora déjenme explicarle muy rápidamente el resultado nuestro, que es el resultado en el que yo les quiero contar, que de hecho les voy a contar solo en el enunciado y ahí nos detenemos. Lo que uno querría es tener una respuesta afirmativa también para el caso de variedades o sea, de automorfismos regulares, no birracionales, en el caso fino, donde tomamos todo en cuenta. Pero para poder hacer algo ya vimos que en general con los automorfismos regulares no vamos a llegar muy lejos. Entonces para poder avanzar harto necesitamos un objeto geométrico que ya de por sí naturalmente tenga muchos automorfismos. Y un muy buen caso para hacer eso es las variedades tóricas. Una variedad tórica es una variedad que ya viene de regalo antes de empezar. Es una variedad tórica X. Es una variedad que viene antes de empezar con una acción del toro algebraico. Y el toro algebraico es C estrella a la n. No parece mucho un toro geométrico, pero si ustedes se dan cuenta, es un retracto de deformación, o sea, admite un retracto de deformación al toro S1 a la n, por eso se llama toro algebraico. Entonces la variedad de por sí, como ya proviene con una acción fiel de un toro algebraico, ya de partida tiene un toro algebraico dentro de su grupo automorfismo. Entonces tiene un montón de grupos tiene un montón de automorfismos antes de comenzar. Entonces, bueno, que la definición no la leí, déjenme leerlo. Una variedad tórica es una variedad algebraica normal, usualmente se pone en la definición, es una condición técnica para decir que las singularidades de la variedad no son tan malas. Admite singularidades, pero no tan malas. Tenemos que admitir singularidades, porque si exigiéramos que las variedades tóricas afines fueran todas lisas, nos quedaríamos con muy pocas. Son solamente productos de Cs y de Cs estrellas. Entonces nos quedaríamos con muy pocas, no tiene sentido hacer una teoría para eso. Entonces tenemos que aceptar ciertas singularidades, pero no tantas. Entonces le ponemos normal, que es como decía, una condición para decir que las singularidades no pueden ser tan malas. Y lo que hacemos es
pedir variedades que tengan ya, antes de empezar, una acción fiel de un toro algebraico, y este toro tiene que ser grande dentro de mi variedad, tiene que tener una órbita abierta densa. Bien. Entonces, de nuevo, esto es como las definiciones originales de geometría algebraica. Si no sabían lo que era una variedad algebraica, no lo aprendieron ahí. Igualmente, si no sabían lo que era una variedad tórica, no lo aprendieron ahí. Porque en los minutos que restan tampoco puedo dar una definición mucho más elaborada. Pero entonces lo importante del objeto es saber que es un objeto geométrico que ya de por sí viene con un grupo de automorfismos muy grande, porque posee un toro algebraico actuando dentro de él. Entonces, perdón, yo dije afines, pero antes de restringirme a variedades afines, en general, para variedades tóricas en general, podemos hacer lo mismo que antes, podemos partir preguntándonos por las compactas. Las compactas siempre son más bonitas. Pero en este caso, para las compactas nos pasa que el grupo de automorfismos en realidad siempre es un grupo algebraico, y el particular, el grupo algebraico, está únicamente caracterizado. O sea, esto es totalmente combinatorio. Si ustedes me pasan una variedad tórica, yo agarro el paper de Demasiur, o un paper después que escribió Cox, hizo más o menos lo mismo de otra forma, y puedo calcular explícitamente el grupo de automorfismo de la variedad, y digo, aquí está, este es el grupo. Y en realidad, si uno calcula, para la mayoría de las variedades tóricas que son completas, o compactas, o proyectivas, ¿sí?, el grupo de automorfismos va a ser nada más que el toro algebraico con el que comencé. Entonces, si yo tengo dos variedades que tienen el mismo grupo de automorfismos, ya sé inmediatamente que las variedades tóricas no las puedo determinar únicamente por su grupo de automorfismos. Ahora sí, llego al meollo de esta charla. Entonces, como les decía, nosotros lo que queríamos, en realidad, esto nace como la locura de Regueta, de Andy Regueta. Él, por alguna razón, quería tener una respuesta afirmativa para cierta clase de variedades. Esencialmente ellos demostraron con Kraft y después con Serge Cantar, que dije que era el director de tesis del otro, de UREF, que para el espacio afín, en particular, el espacio afín sí está determinado por su grupo de automorfismo. Entonces esto va a estar contenido en el plano afín. Si está únicamente determinado por su grupo de automorfismo. Está contenido dentro de nuestro teorema, lo voy a explicar ahora. Entonces él, como que su motivación original era que no fuera una variedad guacha que está únicamente determinada, quería que hubiera una clase de variedades únicamente determinadas, y por eso nos preocupamos de las variedades tóricas, que, como decía, es el siguiente caso donde uno podría buscar, donde hay muchos automorfismos, y uno podría tener la esperanza de encontrar algo afirmativo, y efectivamente es lo que demostramos. Si tenemos que S y S' son variedades afines normales, una de ellas es una superficie tórica, y los grupos de automorfismos de ellas son isomorfos como grupos abstractos, entonces las variedades son isomorfas como objetos geométricos. O sea, S' también tiene que ser tórica y tiene que ser isomorfa a S. Entonces este teorema nos permite concluir que las superficies tóricas afines están únicamente determinadas entre las superficies normales y afines. Déjenme rayar aquí. Por su grupo de automorfismos regulares. Entonces, lo primero que hay que ver de este teorema es, hay que ver que para la clasificación tenemos que, no es variedades cualquiera, tenemos que imponer dos restricciones. La primera es que solo funciona para afines. Ya les mostré más o menos en la transparencia anterior por qué para compactas no va a funcionar. Entonces, tengo que restringirme una categoría donde no sean compactas. Afines es muy apropiado. Entonces eso tiene más o menos sentido. Pero además tenemos que restringirlos a las que son normales, que eso dije que, eso no di la definición, pero corresponde a decir que las singularidades del objeto no son tan malas. Entonces vuelvo a repetir, logramos a la pregunta original, que está un objeto geométrico únicamente determinado por su grupo de simetrías, logramos restringir la categoría lo suficiente. O sea, la categoría es superficies afines normales, ¿sí? Y los objetos son variedades tóricas afines.
superficies tóricas afines. Entonces, las superficies tóricas afines, dentro de la categoría de variedades de superficies afines normales, sí están únicamente determinadas por su grupo de simetría. De paso, nosotros en nuestro paper profundizamos un poco más sobre la normalidad. ¿Sí? Entonces tenemos dos resultados extra que les quiero mostrar, porque entiendo que me queda todavía un par de minutos. Me llegó un mensaje al teléfono, me apareció en el reloj y no veo la hora. Sí, me quedan 2 minutos. Entonces, tengo la primera proposición que aparece aquí es, si tenemos ahora una superficie afín, entonces no necesariamente normal, o hice alguna catástrofe, puse en pausa la compartir pantalla, no sé cómo se... Espérense. ¿Siguen ahí, no? Seguimos aquí, efectivamente. Hice alguna catástrofe, ahí, bueno, hice alguna catástrofe, apreté un botón y dejé de compartir pantalla. Pero ahora volví, ¿no? ¿Volvió mi pantalla? Sí, ya está de vuelta. Pero ahí estaba escribiendo, no necesariamente... Bien, entonces como decía, en el caso en particular del espacio afín, o sea, si nuestra superficie tórica es solo el espacio afín, solo en ese caso, podemos demostrar por medio de una astucia extra que si tenemos una superficie afín, no necesariamente normal, cualquiera, esta vez no tengo que pedirle normal a mi categoría de superficies, aún así si el grupo de automorfismos de la superficie y del espacio afín es el mismo, entonces mi superficie está obligada a ser el espacio afín. Y esto es específico del espacio afín, porque como decía la siguiente proposición con mi alumno de doctorado, Roberto Díaz, que todavía está en redacción, que demostramos que si tenemos superficies tóricas que no sean el espacio afín, ni el espacio afín, ni la... perdón, aquí me cambié de notación. A2 es C2, y aquí también C2, esto puede ser C2 cruz C estrella, y esto C estrella al cuadrado. ¿Sí? Que no sean C2, C1 cruz C estrella o C estrella al cuadrado, cualquier otra, siempre podemos encontrar nuestra superficie tórica y otra superficie que también tiene la acción de un toro, pero no es normal, tal es que ambas superficies poseen el mismo grupo de automorfismos. O sea, la restricción de normalidad en el teorema de la slide anterior es esencial. A pesar que en el caso del espacio afín se puede retirar, para las otras variedades tóricas en general no se puede retirar. Y con esta transparencia doy por terminada la charla, no se asusten. Es porque la charla está reciclada a muchas transparencias extra. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Los invito ahí a agradecer con el famoso botoncito de aplauso o con un pulgar arriba. Bueno, ¿hay preguntas respecto a la charla? Siéntanse libres de abrir su micrófono. Tengo una pregunta, Álvaro. ¿Cómo es se sabe bien cómo es el grupo de automorfismos de una variedad tórica? De una variedad tórica compacta se sabe muy bien. Esencialmente es un grupo algebraico cuyo toro maximal es el toro que actúa en la superficie. Un grupo de raíces lo puedes calcular solamente combinatorio. A alguien se le prendió la tele. Cuidado con los micrófonos que tanto se No sé, era Cristóbal, ¿no es cierto? No estoy tan... Por alguna razón no me aparece... Ah, porque yo no soy el host, no me aparece el nombre de quien habla. En algunas clases le aparece el nombre de quien habla. Robert. Ah, fue Robert, perdón, chute, soy re malo con las voces. Sí, bueno, es una variedad tórica, entonces se sabe explícitamente y con total seguridad, compacta. Uno puede saber explícitamente cuál es su grupo de automorfismo haciendo un cálculo puramente combinatorio. Cuando deja de ser compacta, no se
puede saber, en particular si se supiera, se saldría el grupo de automorfismo de los espacios afines, digamos. Y Claro. probablemente es una medalla Fields por eso. Aquí entra en juego, por ejemplo, los automorfismos que preservan la estructura, los automorfismos teóricos en el fondo. Claro, por supuesto, el gran resultado es que o sea, el grupo de automorfismo va a estar generado por el toro y los automorfismos que normalizan al toro. Ah, ok. ¿Sí? O sea, que no tienen que fijar la estructura, pero tienen que normalizar la estructura. Perfecto. Ese es el gran resultado. De hecho, si el toro es un poquito más chico, nosotros en otro trabajo con Jürgen Hausen y Iván Arjantsev, demostramos que pasa lo mismo si el toro es un poquito más chico. Eso quiere decir, si tu variedad tiene dimensión n y el toro que actúa tiene dimensión n-1, todavía es verdad. Para n-2 no sabemos y para n-3 se sabe que no es verdad. Perfecto. Gracias. ¿Más preguntas por ahí? Sí, yo tenía una pregunta pequeña. Una inocente pregunta. Adelante, Claudio. Sí, quería preguntar si es que el primer teorema de Cantat, si se sabe que si es o no cierto, reemplazando BIR por los automorfismos regulares. Sí, es que como dije antes, sí, de hecho para automorfismos regulares es mucho más fácil. Déjenme recuperar el teorema. Ahí está. Ese. ¿Sí? O ese, digamos. Para automorfismos regulares es mucho más simple porque estos son grupos algebraicos, así que en este caso, que si pidiéramos grupos regulares, si preguntáramos por out, bueno, este grupo es nada más que PGL más 1C, ¿sí? Y obviamente PGL más 1C no es isomorfo a PGL M más 1C, a menos que N igual a M. ¿Sí? Eso es bastante más simple de caracterizar, porque como dije, cuando las variedades son compactas, en realidad sus grupos de automorfismo son mucho más tratables. ¿Está bien? No sé si responde la pregunta. Sí, efectivamente. Gracias. Gracias. Nicolás, ¿tiene una pregunta? Adelante. Me parece, Álvaro, que como que lo que ustedes hacen es más bien como desde el momento en el cual los grupos no diferencian a las variedades, lo que hacen ustedes es más bien estudiar quiénes son mis amigos variedades que tienen mi mismo grupo, de alguna manera. Claro. En mi clase. Exactamente, quiénes son mis amigos variedades. Y la verdad, lo que queremos es achicar la clase para que mis amigos sean solo yo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no existirá? O sea, ¿no será más razonable estudiar otro tipo de morfismo? ¿Qué morfismo sugerirías? No sé, en otro contexto, no sé, los morfismos etales, no sé, algún tipo de morfismo. Ya, irse más claro, achicar porque o sea, la noción de base en realidad más bien es agrandar la cantidad de morfismos para poder tener más. Claro. Porque el problema es que tenemos muy poco. Entonces, como tenemos muy poco, los grupos, o sea, hay muy poca simetría, entonces lo que hay que hacer es agrandarlo. Entonces, pasar a automorfismos birracionales es justamente agrandarlo. Entonces, en realidad lo que habría que hacer es agrandarlos más. Pero como que no hay, porque si pasamos a etales y para el otro lado, se va achicando todavía más mi conjunto. ¿Sí? Pero es tan obvio que hay que agrandarlo. O sea, bueno, depende. Claro, si me quedo dentro de la categoría tórica, así ya me quedo dentro de una clase racional, porque las tóricas son todas racionales. ¿Sí? Entonces, si me quedo dentro de una clase de isomorfismo birracional, efectivamente ahí tiene sentido, quizás los regulares no son suficientes, quizás me pregunto por los etal dentro de la clase. Eso sí tiene mucho Bueno, sentido. pero no mi pregunta era más bien si hay alguna conjetura que diga así como los grupos de este tipo de morfismo te distinguen las variedades. Parece No hay esencialmente conjetura, no hay nada. Yo creo que la siguiente gran pregunta está aquí, justo aquí. Él, de hecho, hace muy poco Cantat con Regueta, el coautor mío de este paper, lograron demostrar, como yo dije, nosotros dijimos que el espacio afín está únicamente determinado, el plano afín, perdón, ellos lograron demostrar que AN está únicamente determinado entre variedades de dimensión n.
¿sí? Entonces, yo creo que el siguiente gran paso aquí sería tratar de eliminar esta n de aquí. Que eso sí hay esperanza. Porque aquí, justo en este teorema de Cantá, decimos que birracionalmente, si yo tengo un grupo de automorfismos birracionales isomorfos al grupo de Cremona, y tengo dimensión n, soy isomorfo al plano proyectivo, birracional. Pero si tengo dimensión más grande, podría ocurrir que yo tenga un objeto que es tan rígido que multiplicándolo por un espacio proyectivo no cree más automorfismo. Es muy raro, o sea, sería muy raro que ocurriera, pero no hay forma de demostrarlo todavía. Yo creo que el siguiente gran paso y la siguiente conjetura sería eliminar esa n de ahí, o n dimensional. Y decir que basta con que mi grupo de automorfismos irracionales sea para saber que soy P, sin restricciones sobre la dimensión. Hay una mano levantada de Anita. ¿Se manejan bien con esto ustedes? Sí. ¿Cómo se hace eso? Mira, Álvaro, en la como antepenúltima transparencia tuya, cuando en diferente dirección de lo que estaban hablando recién, pero la misma idea de que quiénes son tus amigos, digamos, los que tienen la misma simetría. ¿Interesa o no interesa, por ejemplo, ver cuáles son las no normales que podrían coincidir con el automorfismo de la tórica que tenías? Si hay algún tipo de degeneración, algún tipo de... Entiendo. En realidad, lo que nosotros queríamos era demostrar lo contrario. Nosotros queríamos demostrar que en realidad, esta es la transparencia que tú me decías, ahí donde se habla de no normal. Eso. Claro, las variedades O también... son una locura. O sea, las variedades no normales en general son una locura. Porque empiezan a aparecer una cantidad, de nuevo, espeluznante de posibles modelos para la misma normalización. Entonces, en realidad, lo que nosotros intentamos hacer era demostrar lo de arriba y terminamos demostrando que en realidad lo de arriba no era verdad. Nosotros pretendíamos que fuera verdad para toda variedad tórica, que si eliminar la normalidad del teorema anterior, pero en realidad terminamos concluyendo que no se puede. Y de hecho, cada superficie tórica normal tiene un montón de amigos. Tiene una cantidad infinita de amigos que tienen el mismo grupo de automorfismo y que son no normales. Entonces, efectivamente, Y así clasificarlos, caracterizarlos. Claro, uno podría pensar en clasificarlos. Efectivamente, yo en algún momento pensé, tampoco sé mucho para dónde iría la micro, pero efectivamente tiene quizás algún interés. Por suerte no tuve que preocuparme porque mi alumno Roberto Díaz es infinitamente autónomo y partió volando solo por otro lado. Así que no tuve que preocuparme del tema, pero quizás tendría algún interés. Ahora no sé a quién más que a mí le puede interesar. Por eso no quise mandarlo por ese lado. Pero efectivamente se puede hacer alguna clasificación sobre quiénes son mis amigos y quién tiene más amigos, porque el espacio afín tiene una cantidad, no tiene ningún amigo, pero hay unas que tienen más amigos que otras, entonces efectivamente hay alguna geometría que estudiar ahí adentro. No estoy seguro que haya sido una buena idea para un alumno de doctorado, así que por suerte no se lo di. Gracias. Gracias a ti. Se ve que estuvo buena la charla porque siguen habiendo preguntas. Adelante Roberto, que levantó la mano ahora. Hola, no sé si me ven. Oye Álvaro, en la misma cosa que estaba preguntando la Anita, al final usted, o sea, esa demostración de que existe esta familia infinita de superficies históricas no normales, que tienen el mismo grupo de automorfismo, ¿ese teorema es existencial, puramente existencial, o ustedes tienen que probar, por ejemplo, que existe tienen que construir existe una manera de construir una de manera fácil a partir de... No, sí, de hecho, hay una, mira, no sé si sabes algo de variedad histórica, específicamente lo que hay que hacer es tomar el semigrupo y quitarle una base de Hilbert. Y esa es una superficie histórica no normal que tiene el mismo grupo de automorfismo que la tuya. Eso es una superficie histórica. Hay que saber un mínimo de superficie histórica y variedades históricas para esto, pero si la variedad histórica está dada por un cono, los pulpitos, y si
si tú tomas ese conjunto de puntitos, ese conjunto de puntitos genera un semigrupo. Ese semigrupo, de un semigrupo hay un concepto que es algo llamado una base de Hilbert. Una base de Hilbert es un conjunto minimal de generadores. Para este mono, si es que mi mono no está tan malo, un conjunto minimal de generadores es porque efectivamente cada uno de los otros puntos rojos se puede y este es el cero. Entonces el cero se puede escribir como una suma vacía. Si yo tomo este semigrupo y le quito esta, con este semigrupo puedo crear otra variedad tórica. Y esa variedad tórica resulta tener el mismo grupo de automorfismo que la variedad tórica inicial, con la que tenía esos puntitos. Entonces es súper constructivo. Construirse una. Después hacer más no es tan constructivo. Pero una es muy constructivo. Ya, gracias. Perdón, ahora yo no hablé. Roberto, fui yo el que te metió porque estábamos haciendo. Por si acaso, no. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Aunque ya lo tapamos en pregunta al pobre orador. Siempre es mejor. Bueno, tengo una entonces, si te divierte. Vale. De hecho, respecto al resultado que tienes ahí con Regueta Jurek y el anterior también, en ambos casos, otra cosa que podríamos intentar sacar es el hecho, el afín dentro del among. O sea, en el fondo, dado que las variedades no afines tienden a tener menos automorfismo, es probable que uno podría quitar ese afín también, antes de quitar el normal. Sí, pero yo creo que es probable que no se pueda. O sea, no lo hemos pensado, no lo hemos hecho, pero yo creo que sí vas a encontrar repeticiones. O sea, hay un blow-up medio feo hecho, probablemente no va a agregar nuevos automorfismos y no va a quitar nuevos automorfismos. Ya, buen punto. No lo hemos pensado seriamente, pero yo creo que con un poquito de darle vuelta no requiere mucho esfuerzo para convencerse que una vez que le quitas afín, tú haces algún blow-up medio bien cocinado en alguna y no vas a agregar ni quitar. Bueno, ahora sí que sí, si no hay más preguntas, los invito a usar sus manitos virtuales una vez más. Muchas gracias a todos por venir. Esperemos que nos podamos volver a ver en vivo en algún futuro no tan lejano. Y me voy a ir a hacer mi propio coffee a la cocina. Sí, efectivamente, los invito a todos a ir a hacerse un café. Quesitos. Cocina. mi quesito con maní y un cafecito.